Contundente victoria electoral de Javier Milei. Veámoslo. Este domingo se han celebrado elecciones legislativas de medio término en Argentina. Se trataba, por un lado, de unos comicios enormemente complicados para el partido de Javier Milei, después de que éste hubiese experimentado una clara derrota electoral en las elecciones regionales de la provincia de Buenos Aires, que se celebraron hace apenas un mes, y por otro lado, de unas elecciones totalmente determinantes de la capacidad que pueda tener durante los próximos 2 años Javier Milei de continuar con su proyecto de reformas políticas y económicas en el país, dado que son unos comicios en los que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado, y por tanto donde se dirime el reparto del poder legislativo que es necesario para poder tramitar reformas normativas en el país. Tan decisivas eran estas elecciones que algunos consideraban que si el gobierno de Javier Milei obtenía un mal resultado electoral, cabía incluso la posibilidad de plantear lo que en España llamaríamos una moción de censura contra Javier Milei, en Argentina denominado juicio político, para tratar de abortar precipitadamente su presidencia antes de que concluyan los 4 años para los que fue escogido. Y además, muchos opositores han querido plantear estos comicios como una suerte de gran encuesta nacional sobre lo bien o lo mal que estaba funcionando el plan de estabilización macroeconómica de Javier Milei con respecto a la reducción de la inflación, con respecto a la caída de la pobreza y con respecto al relanzamiento de la actividad económica. Se nos decía que si el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza, perdía con claridad estas elecciones, eso solo podía significar que la mayor parte de las estadísticas que habíamos venido comentando durante los últimos meses, durante los últimos 2 años, sobre la caída de la inflación, sobre la caída de la pobreza o sobre el incremento de la actividad económica, esas estadísticas tenían que ser truchas, tenían que estar falsificadas, porque claro, ¿qué gobierno va a perder unas elecciones cuando la economía está funcionando positivamente? Pues bien, con todos estos antecedentes, ¿qué sucedió este domingo en Argentina? ¿Le fue bien, le fue mal o le fue regular a Javier Milei? En un vídeo reciente, publicado antes de estos comicios, expliqué que había 3 porcentajes de voto de La Libertad Avanza que podían resultarnos orientativos para evaluar si La Libertad Avanza, si el partido de Javier Milei, había obtenido un buen resultado electoral, un mal resultado electoral o un resultado electoral neutral decente. Un 30% del voto, no digamos ya menos del 30% del voto, sería un mal resultado electoral. Un 35% del voto sería un resultado electoral neutral, decente, que le permitía a Javier Milei salvar la papeleta. Y un resultado electoral del 40% del voto, no digamos ya por encima del 40% del voto, sería un buen o un muy buen resultado electoral. Pues bien, finalmente La Libertad Avanza consiguió este domingo más del 40% de todos los votos. Es decir, se trata de un resultado electoral bueno o muy bueno para el partido de Javier Milei. Máxime si lo comparamos con el porcentaje de votos que ha obtenido el peronismo opositor frente al partido de Javier Milei. El conjunto del peronismo ha logrado en toda la Argentina menos del 32% de los votos. Es decir, que estamos hablando de una brecha de más de 9 puntos de diferencia en favor de La Libertad Avanza. No solo eso, dentro de ese conglomerado peronista, al que atribuimos casi el 32% de los votos, hay partidos políticos peronistas que no están alineados con el kirchnerismo. Si midiéramos únicamente el apoyo electoral a Fuerza Patria, que es el núcleo duro kirchnerista, Fuerza Patria ni siquiera ha conseguido el 25% de todos los sufragios, una diferencia de 15 puntos porcentuales con respecto a La Libertad Avanza. Es más, La Libertad Avanza incluso ha superado al peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde hace poco más de un mes sufrió una derrota, como hemos dicho antes, de 13 puntos porcentuales.
en las elecciones de este domingo le ha dado radicalmente la vuelta a ese resultado y ahora la Libertad Avanza es la primera fuerza política en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué implicaciones tiene este magnífico resultado electoral para Javier Milei? De entrada, no intentemos trasladar plenamente la lógica política de un sistema electoral como el español al caso argentino. Uno podría pensar que con estos resultados Javier Milei ha logrado una especie de mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas y por tanto ahora podrá aprobar todos sus proyectos legislativos. Esto no es así. Es verdad que Javier Milei ha conseguido, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, la mayoría absoluta de los escaños que estaban en juego. Ha logrado 64 diputados de los 127 que se escogían, por tanto uno más de la mitad, y 13 de los 24 senadores que se escogían. Por tanto, de nuevo, por encima de la mitad de todos los senadores en juego. Pero, como he dicho antes, en estas elecciones de medio término, solo se votaba por la mitad de todos los diputados que componen la Cámara de Diputados y por un tercio de todos los senadores que componen el Senado. Con lo cual, el partido de Javier Milei seguirá sin contar con mayoría absoluta en ninguna de ambas cámaras. Pero que no tenga mayoría absoluta no significa que estos resultados no sean muy positivos para posibilitar que el proyecto libertario del gobierno de Milei avance. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque la nueva composición de las cámaras legislativas hace matemáticamente imposible que salga adelante el juicio político contra Javier Milei. Salvo que los diputados o los senadores de la Libertad Avanza voten a favor de destituir a Javier Milei terminará su mandato, concluirá su legislatura de 4 años, algo que hace algunas semanas ni siquiera estaba claro porque desde el entorno del peronismo se estaba alentando este juicio político que era un golpe blando de Estado contra Javier Milei para que no concluyera sus 4 años de presidencia. En segundo lugar, porque esta nueva composición de las cámaras legislativas también hace matemáticamente imposible que el legislativo supere un veto presidencial. ¿Esto qué significa? Pues que se acabó la estratagema del peronismo de aprobar leyes que disparan el gasto público sin dotarlas con financiación suficiente, con el objetivo de reventar el equilibrio presupuestario y por tanto desestabilizar financieramente la economía argentina. Javier Milei podrá vetar las leyes que lleguen desde el Congreso y el Congreso no tendrá mayoría suficiente para superar ese veto presidencial porque los diputados y los senadores de la Libertad Avanza, previsiblemente, si no hay deserciones, si no hay traiciones, se opondrán al levantamiento de ese veto, es decir, ratificarán el veto presidencial y los números no darán para superarlo. Y en tercer lugar, porque si bien el partido de Javier Milei no cuenta con mayoría absoluta en las cámaras y por tanto no podrá por sí solo aprobar nuevos proyectos legislativos, sí va a haber tanto en el Senado como sobre todo en la Cámara de Diputados espacio político para conformar alianzas, no con el peronismo, sino con otras fuerzas políticas, con el objetivo de sacar adelante reformas como la tributaria o como la laboral. Y es que al haber obtenido más del 40% de los votos, las otras fuerzas políticas, como los radicales o los diputados dependientes de los gobernadores provinciales, han visto que el grueso de la población argentina continúa respaldando el proyecto de reformas de Javier Milei, o al menos no oponiéndose de una manera feroz. Y eso significa que si la oposición no peronista no muestra señas de diálogo con el gobierno, saben que en próximos comicios serán castigados electoralmente. Por tanto, estas elecciones de medio término también han actuado como una especie de mandato para la oposición no peronista de dialogad con el gobierno, llegad a acuerdos de reformas para el conjunto de la economía con el gobierno, y ese es un espacio de diálogo que tanto Javier Milei como los gobernadores no peronistas ya habían anticipado
que si daban los números se iba a aprovechar. Y si la Libertad Avanza suma votos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la oposición no peronista, puede alcanzar tanto el quórum para convocar sesiones legislativas cuanto las mayorías para aprobar muchas normas que son urgentemente necesarias para estabilizar y para relanzar la economía del país. Por eso este resultado electoral es tan importante, porque significa esencialmente que el proyecto político libertario de Javier Milei sigue vivo y muy vivo en la Argentina. Es decir, que no está ni mucho menos claro que dentro de 2 años vaya a regresar el peronismo al poder. Y eso abre una ventana de oportunidades para que la Argentina se transforme, para que la Argentina escape de su estancamiento secular. Sin embargo, tampoco nos despistemos. Que este resultado nos diga hoy, como una fotografía, que el proyecto político libertario de Javier Milei sigue muy vivo y que el peronismo, en función de las circunstancias actuales, no tiene por qué regresar al poder dentro de 2 años, no significa que durante los próximos meses, durante los próximos 2 años, las cosas no puedan cambiar mucho. Fijémonos en cómo ha cambiado el panorama en poco más de un mes. Desde el colapso inminente al que parecía que se abocaba la economía argentina, después del pésimo resultado electoral de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, a la borrachera de optimismo que se vive hoy, después de esta contundente victoria de la Libertad Avanza en las elecciones nacionales. Todo eso en poco más de un mes. Por tanto, quedan todavía 2 años por delante en los que todos los actores políticos van a jugar sus bazas. Javier Milei para tratar de sacar adelante su proyecto libertario y ser reelegido en el año 2027, y el peronismo para torpedear la mayor cantidad posible de reformas de Javier Milei y llegar con opciones de ganar la presidencia en 2027. Pero precisamente también esto debería servir para recordarnos que la ventana de oportunidad cierta que tiene Javier Milei para sacar adelante muchas reformas liberalizadoras dentro de Argentina es ahora, son los próximos 2 años. Quizá vuelva a salir reelecto presidente de Argentina en el año 2027. Pero ese es un futuro que ahora mismo Javier Milei puede empezar a preparar, pero desde luego no controla. Lo que sí controla es el presente. Un presente en el que no cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras, pero sí con una mayoría suficiente para, junto con sus potenciales aliados, tratar de impulsar una profunda agenda reformista en Argentina. Y esa es una cierta ventana de oportunidades que Javier Milei no debería desaprovechar pensando en la reelección del año 2027. Póngase ahora toda la carne en el asador. Saquen adelante ahora todas las reformas liberalizadoras legislativamente factible sacar adelante, porque los argentinos han votado hoy, en 2025, para que eso se haga. Y lo que terminen votando los argentinos en el año 2027 es algo que comprobaremos en el año 2027, aunque en buena medida dependerá de que todas las reformas liberalizadoras que se han prometido se aprueben y al aprobarse consigan sacar a Argentina del hoyo en el que el kirchnerismo, en el que el peronismo ha sumido a la Argentina desde hace décadas.